y me pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Y es una pregunta que regularmente siempre un niño de 4, 5, 6 años no lo va a preguntar. Siempre, eso es de cajón. ¿De dónde vienen los niños? Se me contestó tú, Que le conteste la pastora, Ok, mira, siempre tendemos a, pues la cigüeña, yo creo la cigüeña la llevamos hasta los extremos, ¿no? E incluso hay personas todavía en este siglo, como decía mi esposo, por moderno, todavía se usa la cigüeña. Pero hay niños que ya no... La falta de sabiduría, ¿no? Claro, porque no sabemos cómo contestarle a nuestros niños, ¿verdad? Tan fácil que es decirles que, o sea, por eso él es varón, ella es mujer, como ya lo hablamos por sus nombres, entonces se unen, porque eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Que creo que esa es la manera adecuada con la cual deberíamos de hablarle, porque la palabra nos dice que cuando el hombre se une a la mujer, dice que se conocieron, la palabra conocer es, tuvieron intimidad, ¿no? Pero igual hay que enseñarles que esa intimidad se hace dentro de un matrimonio, porque creo que ese fue el propósito que Dios nos dejó, ¿verdad? Que la intimidad, la relación va dentro del matrimonio y solo así pueden venir los hijos, nacen de ahí. Entonces, ahora, hoy en día, ¿por qué nosotros les hemos contado a nuestros hijos tantas fantasías? Por miedo a no, como decía mi esposo ahorita, no despertar, tal vez, despertar en ellos algo, ¿no? Pero es la falta de educación, porque no es malo. La relación dentro de un matrimonio no es mala, está aprobada por parte de Dios. Dentro del matrimonio, ahí es donde nosotros hemos perdido el valor. Es donde nosotros, al apartarnos de Dios, Dios nos creó con un propósito, el propósito de formar familias sanas, pero pues tristemente desde la fundación, lo vemos en el principio, ¿verdad? Los primeros padres terrenales que hubo aquí fallaron, y por ende pues desde ahí nosotros traemos ese pecado, que ahora en Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos vuelve a meter nos vuelve a alinear a ese principio que era lo que Él quería. Que viviéramos en paz, que viviéramos como familias sanas, que nuestros hijos crecieran sanos dentro de un hogar. Hoy, ¿por qué en día hay tanto matrimonio, tantos hijos dañados? Porque no supimos educarlos, no nos educamos nosotros como padres, por lo tanto pues no vamos a poder educar a nuestros hijos, y eso nos va a llevar tal vez a no llevarlos a decirle, mira, tu función es esta, tu función, tú haces esta función, y si tú te casas, yo hoy en día, hermano, tengo una niña de 15 años y esa es mi función, estoy aprendiendo a enseñarle. Incluso ella a mí me ha dicho, mamá, me gusta un niño, y yo le digo, no es malo que tuvieras otra, ahí No, adelante, lo puedes decir. O sea, malo que te gustara un sexo igual al tuyo, porque te inclinaras a tu mismo sexo, porque la palabra a mí no me enseña eso, dice que varón y hembra los formó desde un principio. Nomás como te decía, nosotros nos hemos desviado, ¿por qué? Porque a veces los papás nos da miedo enfrentar las situaciones de llamarle, ¿sabes qué, mijo? Tú eres varón, tú eres niña, tú estás formado para esto. Entonces ahí debemos de educarnos. Cuando vemos que hay una desviación, nosotros como padres debemos de estar alerta en esa parte, alertas de educarlos. Mira, te voy a platicar algo que viví, no sé si adelante. El lunes mi hija quería ir a la sala, entonces pues optamos por llevarla, ¿verdad? Porque sí es cierto, a veces nosotros prometemos algo, también tenemos que comprarlo, porque es otra cosa que también dañamos a nuestros hijos, ¿verdad? No cumplas o no prometas lo que tú no vas a cumplir, ¿verdad? Entonces fuimos. Mira, hermano, cuando estábamos ahí en la alberca, andaban dos niñas, unos 12, 13 años. Y sabes qué, me decía mi hija, la mamá, me dan ganas de ir a hablarles. Le dije, no, le dije, acuérdate que esa ley ya se aprobó, acuérdate que ya es algo con lo que uno va a luchar. Aquí te toca, dice, es que mira cómo mi hijo se le queda viendo, mi nieto. Es que mira cómo mi nieto voltea y las mira cuando ellas se estaban besando, hermanos. Cuando ellas se estaban acariciando ahí en la playa, o sea, era una escena, en la alberca, era una escena, yo como madura lo puedo entender, ¿ves, no? Y me puedo tal vez decir, bueno, eso es por lo que se estaba peleando, entonces ya se dio, entonces ahora nos toca a nosotros, ahí sí, hermano, nos toca a nosotros entrar a lidiar, a educar a nuestros hijos,
porque le decía, ahora ahí te toca. Le digo, si el niño no te hace preguntas, pues obvio que tú no le vas a despertarle. Pero si el niño se te acerca y te pregunta, mamá, ¿por qué las dos niñas se estaban besando? ¿Por qué las dos niñas además se estaban acariciando, hermano? Porque haz de cuenta, era una escena bien morbosa, la verdad. Entonces, ahí cómo le hacemos para educar a los hijos a sí, no, en esa parte, ¿no? Qué bueno que lo que toca el tema, porque vamos, como van viendo, vamos subiendo de escalón. Vamos de escalón. Y esa parte, ¿no? Se aprobó esta ley, el matrimonio igualitario. Y no es de que uno esté en contra, uno es libre de hacer con su cuerpo y con su vida lo que ustedes quieran, mi hermano. Pero tarde o temprano Dios te va a alcanzar. Yo sé que Dios te va a alcanzar, va a llegar un momento que vamos a tener una madurez. Regularmente la mujer madura más rápido que el hombre, pero la mujer va a llegar un momento en que va a entrar una madurez. Y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Igual el hombre, llega un momento que entra una madurez, es decir, como que ya es momento de sentar cabeza, ¿no? A veces hay hombres a los 50, 60 años y aún quieren sentar cabeza, ¿no? Y que andan queriendo madurar. Pero a las mujeres maduran más rápido, ¿no? Pero sobre este tema, ver a dos varones besándose, pues está ahí complicada la situación, ¿no? Cuando tu hijo, o tu sobrino, o tu primito, no sé, te diga, papá o mamá, ¿por qué esos dos hombres se besan? ¿Cómo respondemos a eso? Y no es una pregunta bueno, no es una respuesta preparada, ¿no? Pero la importancia de educar a nuestros hijos en el sexo, ¿no? Pero ¿cómo respondemos a eso? Papá, ¿por qué esos dos hombres se están besando? Pues es como te decía, Alex, vivimos en un mundo que va caminando desenfrenadamente. Vivimos en un mundo posmoderno que estamos viviendo, y sé que hablar de esto pues causa de alguna forma enojo a la libertad de expresión o a los derechos humanos, como por ahí muchos dicen, ¿no? Porque dicen por ahí que todos tenemos derecho, y como dices tú, todos tenemos derecho de hacer, cada quien tiene derecho, hablando personalmente, todos decimos, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con lo suyo, ¿no? Y eso es algo que sí es cierto, nosotros respetamos todo eso, nosotros respetamos todo lo que las leyes aprueban, no vamos a hacer como cristianos. Yo creo que nosotros como cristianos no podemos levantarnos en contra de todas esas situaciones. Nosotros como hijos de Dios no podemos ir en contra de algo que nosotros sabemos que está escrito, pero nosotros sí tenemos que tener cuidado como familia, como el orden familiar, que es importante, porque aquí, como te decía ahorita, la falta de educación, porque cuando yo hablo de educación, no estoy hablando de que seas una persona profesionista, no estoy hablando de que tienes títulos o que tengas, no, cuando hablo de educación, hablo de principios y valores que están establecidos desde que se creó a la humanidad. Entonces, el hombre puede ser bien educado, puede ser un doctor, puede ser un licenciado, un abogado, pero si no tiene valores, de nada le sirve, porque dice la Biblia que en vano trabaja el albañil si Dios no edifica el hogar. En vano vela la guarda, en vano vela la guarda si Dios no guarda la ciudad. Entonces, estamos viviendo en un mundo desenfrenado donde cuando yo hablo de educación, hablo de una educación de principios y valores. Entonces, ver eso, nosotros no nos vamos a poner a cuestionar, no nos vamos a poner a juzgar, como le dijo mi esposa a mi hija, porque mi hija pues de alguna forma se sintió como, a ver, porque miren, hay algo que aquí tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Estamos viviendo en un mundo desenfrenado. Entonces, ese mundo desenfrenado, nosotros como cristianos no debemos de vivir ese mundo de desenfrene. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser, como decía ahorita, bien cautelosos, bien meticulosos. ¿Cómo decirle a mi hijo eso? ¿Cómo se lo voy a plantear? ¿Cómo lo tengo que hacer para yo decirle algo que tampoco lo haga ver mal a esas personas, que no lo haga ver mal a la gente? Porque recuerden, yo la vez pasada que Gales me invitó, que Mocho me invitó, yo siempre he dicho, nosotros como cristianos tenemos que tener el amor en toda la expresión de Dios. Entonces nosotros sabemos de antemano que yo voy a educar a mi hijo para que no tenga nada en contra de esa persona tampoco. Yo voy a ser sabio para hablarle a mi hijo de algo que es malo, pero no tiene que guardar rencor, no tiene que hablar mal, no tiene que juzgar, no tiene que cuestionar, porque aquí recordemos que al final de cuentas el hombre puede desenfrenarse, pero al final de cuentas Dios es el que va a traer toda obra, todo lo oculto a juicio. Entonces ahí es nosotros educar a nuestros hijos. Como si viene mi hijo
bien sabio, mucha sabiduría.